Flaxolab presenta Hacia un nuevo contrato sexual, incidencia de género. Una vez más, les damos la bienvenida al proyecto Flaxolab, en la línea Incidencia Mujeres y Equidad de Género hacia un nuevo contrato sexual, cuyo objetivo es prestar asistencia técnica a los y las constituyentes sobre la importancia de garantizar la perspectiva de género en lo que será la próxima constitución del país, para la igualdad y no discriminación de las mujeres desde sus autonomías. Dentro de las actividades que tenemos planificadas, el día de hoy comenzamos con la primera capacitación de acuerdo a profundizar en el sistema universal y regional de los derechos humanos, en la inclusión del sujeto de derechos de las mujeres, como también en el compromiso del Estado de Chile en la generación de un marco legislativo vinculante. A continuación, les presento a Camila Troncoso Zúñiga, quien es abogada y magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile, junto a diversos diplomados y publicaciones en la materia. Asimismo, en su trayectoria profesional, podemos destacar que ha trabajado como asesora de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2019. Y a la fecha es integrante de la Asociación de Abogadas Feministas, AOFEM, siendo la directora del área de Derechos Humanos durante el año 2019 y parte del 2020, con experiencia en monitoreo de la situación de los derechos humanos en Chile y la elaboración de informes para organismos internacionales. Con ustedes, Camila. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Lo que yo vengo a contarles hoy día es justamente en qué consiste un poco el sistema de protección universal de derechos humanos y el sistema de protección regional, con énfasis, ¿no es cierto?, en el sistema de protección interamericano. En primer lugar, y lo que tenemos que saber es que los sistemas de protección de derechos humanos se desarrollan durante la segunda mitad del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial trajo una serie de consecuencias y trajo el convencimiento, además, de la comunidad internacional de que había que crear justamente organismos supranacionales y había que crear tratados internacionales que dieran la protección a las personas cuando los estados fallaban, como fallaron durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con la aprobación, ¿no es cierto?, de la Carta de Naciones Unidas del año 1945, se marca un hito, ¿no es cierto?, en la creación de este gran organismo supranacional que tiene como objetivo propender a la paz y al desarrollo, ¿no es cierto?, de los distintos países a lo largo del mundo. Y junto con ello, ¿no es cierto?, se mandata a ciertas unidades también dentro de esta estructura para que vaya avanzando, ¿no es cierto?, en la elaboración de normativa, de procedimientos y de organismos en materia de derechos humanos. Y así llegamos a un primer hito, ¿no es cierto?, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el año 1948. Y a partir de ese momento se van a crear una serie de tratados internacionales y procedimientos que van a tener por objetivo promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Ahora, para entender un poco cómo funciona, ¿no es cierto?, este sistema universal de protección de derechos humanos, que justamente deriva de Naciones Unidas, podemos clasificarlo siempre en un mecanismo convencional y en un mecanismo extraconvencional, ¿ya? Y a la vez que tenemos estos sistemas de protección regionales, de protección de derechos humanos, que tenemos el sistema interamericano, el sistema europeo y el sistema africano. En primer lugar, y haciendo referencia a lo que comprende el sistema universal, ¿no es cierto?, como les señalaba, que podemos dividirlo justamente en un mecanismo convencional y un mecanismo extraconvencional. ¿Y en qué consiste esto? En primer lugar, el mecanismo convencional se basa en todos aquellos tratados que han sido adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas y que van garantizando, primero, ciertos derechos particulares y posteriormente que se dirigen a dar protección a ciertos grupos o colectivos particulares, o también a ciertas situaciones que van llamando la atención, ¿no es cierto?, de la comunidad internacional. Cada tratado internacional a la vez tiene un propio comité o un comité de tratado, un órgano de tratado, que vela, ¿no es cierto?, por el cumplimiento y porque todos los estados vayan avanzando justamente en el cumplimiento de las disposiciones que son reconocidas en estos tratados. A nivel universal, tenemos una serie de tratados universales en materia de derechos humanos. En primer lugar, el año 1965 es adoptada la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Posteriormente, el año 66
se adoptan dos tratados distintos, uno el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que buscan justamente garantizar, ¿no es cierto?, este tipo de derechos a nivel universal. Y después ya pasamos también a ciertos tratados que van a dar protección a grupos particulares. Uno de los más relevantes, además, para justamente la capacitación que hoy día nos convoca, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la que fue adoptada en el año 79, ¿no es cierto?, por la Asamblea General de Naciones Unidas. Este tratado lo que hace es establecer como derecho la igualdad entre hombres y mujeres y garantizar la igualdad en distintas áreas, ¿no es cierto? Y busca que los estados respeten y protejan y garanticen justamente la igualdad en distintas esferas, ¿ya? Posteriormente también hay otros tratados internacionales que son adoptados, como la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas, y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Como ven, encontramos en todos los tratados del sistema universal tratados que apuntan a la protección de grupos particulares, ¿no es cierto?, y tratados que apuntan a ciertas situaciones particulares como lo es la desaparición forzada, por ejemplo, o la tortura. Ahora, ¿por qué van surgiendo también estos distintos tratados? Van surgiendo porque justamente los grupos y la sociedad civil también va velando, ¿no es cierto?, y se va dando cuenta que a pesar de que contábamos con una Declaración Universal de Derechos Humanos, y a pesar que contábamos con un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debido a la discriminación estructural existente en las sociedades, estas convenciones no lograban dar una adecuada protección, ¿no es cierto?, y una adecuada garantía de los derechos para todas las personas. Y es por eso, por ejemplo, que el movimiento feminista lucha por la creación también de una convención particular, como es la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahora, esta convención además tiene un protocolo adicional, un protocolo particular, que lo que busca es establecer ciertos mecanismos y busca dar ciertas atribuciones particulares al Comité CEDAW, el que recién el año pasado fue promulgado por el Estado de Chile. Ahora, como les señalaba, estos tratados, ¿no es cierto?, estos tratados universales, tienen cada uno un propio comité particular que se encarga justamente de velar por que ese tratado se cumpla, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan estos tratados? En primer lugar, hay que señalar que cada organismo está compuesto por expertos y expertas independientes que justamente velan por la aplicación de las disposiciones establecidas en estos tratados y logran esto a través de distintas herramientas. Una de las herramientas principales que tienen los tratados se relaciona con la información que los mismos estados envían justamente a estos comités. ¿Cómo funciona esto? En general, cada 4 o 5 años, todos los estados emiten un informe en donde señalan cómo va avanzando el estado en el cumplimiento de las disposiciones que establece ese propio tratado. Así, por ejemplo, el Estado de Chile, cada 4 o 5 años, ¿no es cierto?, presenta un informe al Comité CEDAW en donde señala cómo va avanzando en las distintas áreas que son protegidas por la CEDAW, ¿ya? El último informe, ¿no es cierto?, fue enviado a fines del año 2016, y esto también, cómo se presentan los informes, tiene todo un procedimiento particular, ya que se presenta un informe al Estado, pero no solo los informes al Estado, porque ¿qué sabemos que pasa? Sabemos que los estados en general tienen una visión mucho más positiva, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo dentro de su ámbito de competencia. Entonces, otra herramienta muy relevante que es muy utilizada por la sociedad civil es la presentación de informes sombra. ¿Ya? Entonces, el comité recibe el informe del Estado y recibe también un informe sombra que emana de la sociedad civil y que señala efectivamente cómo se están vulnerando o las situaciones en el fondo de vulneración que se está viviendo al interior de los estados. Posterior a eso, los comités también solicitan de repente mayor información al Estado por temas que no ha quedado
no quedaron claros, o temas, por ejemplo, que la sociedad civil ha señalado como relevantes, en lo que se denomina unos informes o lista de cuestiones previas. Posteriormente, los estados también completan esa información y luego pasan a un diálogo interactivo con el comité, que en general son delegaciones formadas por altas autoridades, ¿no es cierto?, de los gobiernos y también por otros poderes judiciales, por ejemplo, o sea, otros poderes del Estado. El último diálogo que se hizo con el comité CEDAW, que fue justamente a principios del año 2018, fue en febrero del año 2018, tuvo representación del poder ejecutivo y también del poder judicial. Y justamente esta delegación asiste a Ginebra, donde se encuentra el comité, y tienen un diálogo y se cuestionan, ¿no es cierto?, sobre ciertos elementos que principalmente la sociedad civil ha alertado. Y posterior a esto, el comité lo que hace es emitir unas observaciones finales al Estado, en donde se establecen ciertas recomendaciones que el Estado debe adoptar para continuar, ¿no es cierto?, avanzando en el cumplimiento de las obligaciones que se reconocen en dicha convención. Otra función que tienen los órganos de tratados tiene que ver con la adopción de observaciones generales. Sabemos que las convenciones y los tratados son bastante escuetos en la elaboración, ¿no es cierto?, y en la garantización de derechos. Y además, sabemos también que hay ciertos principios, ¿no es cierto?, de los derechos humanos que implican que las interpretaciones, ¿no es cierto?, que se deben hacer van siendo dinámicas y porque además las necesidades también van cambiando a lo largo del tiempo, las necesidades de la sociedad civil y de los sujetos y sujetas de protección. Por lo tanto, ¿qué hacen los comités? Los comités van interpretando todas las disposiciones que se establecen dentro del tratado, acorde también a las nuevas necesidades. Por ejemplo, el comité CEDAW ha hecho hasta el momento 37 recomendaciones generales u observaciones generales, en donde va señalando las obligaciones particulares, por ejemplo, que tienen los estados respecto a mujeres rurales, respecto a temas de violencia, por ejemplo, respecto a las nociones de igualdad, y así va complementando, ¿no es cierto?, todo lo que está establecido ya en los tratados internacionales. Otra función que también cumplen los comités de tratados tiene que ver con las comunicaciones individuales. Justamente cuando una persona ha visto violados los derechos humanos y ha visto los derechos que están garantizados en cierto tratado, uno puede acudir justamente al comité CEDAW para que el comité CEDAW emita también una serie de recomendaciones al Estado. Y también se contempla en ciertos tratados la posibilidad de investigaciones cuando estamos ante ciertas violaciones más masivas de derechos humanos. ¿Ya? En pantalla pueden ver una base de datos también de documentos de los órganos de los tratados en donde justamente pueden revisar todo lo que ha señalado los comités de los tratados respecto a los distintos estados y también pueden revisar justamente todas las observaciones generales. Respecto a, como les señalaba, los mecanismos extraconvencionales, estos mecanismos se refieren a ciertos procedimientos y ciertos exámenes que han sido creados por lo que era en su momento la Comisión de Derechos Humanos y que el año 2006 fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos, que se establece como un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas y que tiene por objeto también velar por la protección de los derechos humanos a nivel universal. Y aquí tenemos procedimientos especiales que está conformado por relatorías particulares, por grupos de expertos o expertas, por ejemplo, o investigadores independientes que buscan desarrollar estándares internacionales, ¿no es cierto?, en materia de derechos humanos respecto a temas particulares. Buscan también investigar, por ejemplo, sobre ciertas situaciones a nivel universal y también tenemos ciertos mandatos por país. ¿Qué ocurre cuando en ciertos países, en un momento determinado, por ejemplo, están ocurriendo violaciones a los derechos humanos? Ahí se constituyen justamente expertos o expertas que buscan investigar estas situaciones, acompañar, ¿no es cierto?, a los estados para justamente terminar con la violación y cesar la violación a los derechos humanos. También pueden revisar que hay ciertas relatorías particulares que son relevantes justamente para la temática que estamos tratando, como temas de violencia de género, en temas de discriminación también de la mujer, de las niñas y también en temas de la diversidad sexual.
Ahora, y no solo están estos procedimientos especiales, ¿no es cierto?, sino que también tenemos el examen periódico universal, que el examen periódico universal consiste justamente en un examen que se realiza por los distintos estados. Entonces, es una evaluación de pares, en donde todos los estados buscan apoyar, ¿no es cierto?, a los distintos estados y buscan evaluar y buscan hacer recomendaciones en materia de derechos humanos a los distintos países. Ahora, eso es en general y a muy grandes rasgos lo que constituye, ¿no es cierto?, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que está basado justamente en Naciones Unidas y principalmente en estos mecanismos convencionales que consisten en los comités de tratados. Y aquí hay un tema relevante también y que vale la pena advertir. Si bien la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es el organismo, es el tratado y el Comité CEDAW es el organismo principal que se encarga por velar por la igualdad, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres, de todas maneras, el enfoque de género es algo que cruza justamente, y la igualdad es algo que cruza los distintos tratados internacionales. Entonces, en todos los comités y en todos los tratados vamos a encontrar justamente elementos que nos permiten avanzar hacia la protección de los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Ahora, respecto al sistema interamericano de protección de derechos humanos, hay que señalar que si bien el sistema universal derivaba, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, el sistema regional deriva de lo que es la Organización de Estados Americanos, ¿no es cierto? Y que la Organización de Estados Americanos va a contemplar justamente distintas normas, organismos y también procedimientos para la protección de derechos humanos en la región, ¿ya? Y va a ser conocido justamente como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se contemplan dos órganos principales en este sistema interamericano. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a la vez que tenemos estos dos organismos, también tenemos tratados a nivel regional, al igual como teníamos esos tratados a nivel universal. A nivel interamericano tenemos, bueno, en primer lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 69, que viene también a reforzar lo que estaba establecido un poco en la Carta de la Organización de Estados Americanos del año 48. Después tenemos también ciertos tratados particulares respecto a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, también un protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es conocido como el Protocolo de San Salvador. Tenemos también un protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Tenemos la Convención, y que este es uno de los grandes tratados relevantes en materia de violencia contra la mujer, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es conocida también como la Convención Belém-do Pará, que fue adoptada en el año 94. Tenemos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Hay que decir que Chile no ha ratificado ni el Protocolo de San Salvador, tampoco ha ratificado la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, ni tampoco la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Pero, centrándonos un poco en lo que es la Convención Interamericana, la Convención Belém do Pará, ¿no es cierto? Esta convención es muy relevante porque también gracias al movimiento feminista y gracias a ciertos organismos como la Comisión Interamericana de Mujeres, ¿no es cierto?, se logra adoptar por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos esta convención, que lo que hace es garantizar justamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, reconociendo los distintos ámbitos en donde esta violencia puede ejercerse, ámbito privado, ámbito público, y también reconociéndose aquella violencia que es tolerada o perpetrada por agentes estatales. Y además, no solo eso, sino que también reconoce distintas manifestaciones a través de las cuales se puede ejercer esta violencia, y establece obligaciones particulares para los estados.
Y esto ha sido muy relevante, ya que se establece la obligación de debida diligencia y la obligación de todos los poderes, en el fondo, estatales, de tipificar adecuadamente la violencia, de investigar aquellos hechos de violencia y sancionar adecuadamente y dar una adecuada reparación a las víctimas de violencia de género. Ahora, teniendo justamente estos tratados en mente, ¿no es cierto?, y teniendo justamente estos organismos que ya mencionábamos que estaba la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, hay ciertos procedimientos que se pueden llevar a cabo justamente cuando estamos ante violaciones a los derechos humanos, cuando los estados han fallado. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pueden hacer peticiones individuales, que es cuando una persona o un grupo de personas justamente ha visto vulnerados los derechos que están reconocidos en estos tratados internacionales, y hace una petición a la Comisión Interamericana, y ahí se inicia un proceso, ¿no es cierto?, de evaluación. Se reciben informes de los estados, se hacen determinadas audiencias, y finalmente la Comisión puede determinar si hubo o no una violación a los derechos humanos. Si hubo una violación de los derechos humanos, va a dar un determinado plazo, por ejemplo, para que el Estado pueda reparar adecuadamente y pueda llevar a cabo las recomendaciones que ha realizado esta comisión. Pero, si no lo hace, lo que hace la comisión es remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué es esto relevante? Porque las personas, en el fondo, no podemos acudir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para llevar nuestras peticiones individuales en nuestros casos, sino que siempre tenemos que pasar por la Comisión Interamericana. Pero además hay otros procedimientos que también se llevan a cabo justamente en la Comisión. Puede ser la solicitud de medidas cautelares, ¿no es cierto?, ante situaciones graves de necesidad y urgencia en donde se pueden ver afectados los derechos humanos de las personas. También observaciones y visitas in loco, que ocurre justamente cuando hay ciertas situaciones también de violación de los derechos humanos, como ocurrió en Chile a principios del año 2020, en que en enero del año 2020 la Comisión Interamericana realizó justamente una visita in loco. Esto producto de la situación ocurrida a raíz de octubre del año 2019, en que se visibilizaron, ¿no es cierto?, y ocurrieron, ¿no es cierto?, muchas violaciones a los derechos humanos. También se realizan audiencias temáticas para avanzar justamente en el desarrollo y en el diálogo de ciertos temas, y se preparan y publican informes. Lo relevante de la comisión es que también va avanzando en la sistematización y la elaboración de estándares normativos de derechos humanos, que después van a ser incorporados justamente por los estados, y que van avanzando en la protección también de ciertos grupos particulares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la vez que puede revisar, ¿no es cierto?, estos casos y puede establecer la responsabilidad internacional de los estados por la violación de los derechos humanos, también se pueden solicitar ciertas medidas provisionales, y también tiene una facultad muy importante, que es emite opiniones consultivas. Y esto significa que va interpretando ciertos derechos que están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, estas opiniones consultivas son a petición o de estados, o a petición, por ejemplo, de la misma Comisión Interamericana de Derechos. Una de las últimas opiniones consultivas tiene que ver justamente cómo se integra el enfoque de género en la libertad sindical. ¿Y qué implica esto para las obligaciones del Estado respecto a este tema? Hay otras opiniones consultivas que también son relevantes justamente para los temas de los que estamos hablando, algunos que tienen que ver con identidad de género, con el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y también con elementos y derechos de la naturaleza. Ahora, ¿qué ha sido relevante también en la Corte Interamericana y por qué es relevante para estos temas? Porque a lo largo de su jurisprudencia ha ido desarrollando ciertos estándares y ha ido desarrollando ciertas obligaciones particulares que los estados deben llevar a cabo en relación a la discriminación y a la violencia contra la mujer. Uno de los casos íconos en temas de violencia de género tiene que ver con el caso Campo Algodonero versus México, que viene a establecer, ¿no es cierto?, en qué consiste, por ejemplo, esta debida diligencia cuando estamos ante casos de desaparición de mujeres, cómo debe comportarse la policía, cómo debe comportarse el Estado, y en qué consiste una adecuada reparación. Y ahí un tema muy relevante es que la reparación, por ejemplo, que se puede dar por parte del Estado,
no es solo una reparación individual, sino que además tiene que consistir en reparaciones transformadoras, porque ya la situación de antes ya era una situación de discriminación estructural, y el Estado, cumpliendo sus obligaciones internacionales, lo que tiene que hacer es transformar esta situación para que se garanticen los derechos humanos en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. También es muy relevante, y sobre todo para el trabajo, ¿no es cierto?, constitucional, lo que ha realizado la Comisión Interamericana a través de las relatorías particulares. Justamente hay ciertas relatorías que se han establecido y que buscan desarrollar estándares particulares en ciertos temas o para avanzar en la protección de ciertos colectivos, ¿ya? Y justamente tenemos la Relatoría sobre los Derechos Humanos de las Mujeres, que fue creada en el año 94 y que constantemente está avanzando en la recopilación, en la sistematización también de estándares internacionales y estándares normativos justamente que nos permiten dar una adecuada protección para las personas y dar una adecuada protección también para los derechos de las mujeres. También tenemos la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, que esta fue creada el año 2014, y que justamente busca avanzar, ¿no es cierto?, en la protección de los derechos de estos colectivos. Y a su vez tenemos relatorías sobre pueblos indígenas, sobre personas migrantes, libertad de expresión, sobre los derechos de la niñez, una relatoría particular sobre defensoras y defensores de derechos humanos, sobre las personas privadas de libertad, personas afrodescendientes y contra la discriminación racial, sobre también una particular sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre memoria, verdad y justicia, personas mayores y personas con discapacidad. Y algo muy relevante, al igual que ocurría justamente en el sistema universal, tiene que ver con que el enfoque de género y la protección que se da a ciertos colectivos desde una perspectiva también interseccional, cruza justamente todas las relatorías y va cruzando todos los temas. Entonces, no es que solo se vea la protección de los derechos de las mujeres en esta relatoría sobre derechos de las mujeres, sino que este es un enfoque justamente que busca cruzar, ¿no es cierto?, todas las comisiones y busca cruzar todas las relatorías particulares que se van creando. Es muy relevante que todos estos estándares internacionales y todos estos estándares normativos y toda la utilización, ¿no es cierto?, de estos sistemas tiene influencia en lo que se construye, ¿no es cierto?, desde el propio país, en lo que se construye de la Constitución, en cómo también garantizamos, por ejemplo, una Constitución que establezca un diseño institucional particular en donde la recepción de estos estándares sustantivos tenga una efectiva aplicación y en donde se dé una efectiva protección justamente a los derechos de colectivos y de grupos que se encuentran en una situación de discriminación estructural. Muchas gracias.